Creo que hay dos cosas importantes, Diego, y que suman a la ecuación. Encontrar un propósito y estar 100% apasionado en eso. Es que leer, estudiar, prepararse, es crear el mapa. Donde te dice, acá está el tesoro, acá está la X. Y con ese conocimiento ahora tienes que caminar al lugar. Sí, talón, porque planta, solamente punta. leyendo el mapa no encuentras el tesoro. No porque te diga, aquí está el tesoro en esta X y ya obtienes el tesoro. Sí. Bienvenidos a este podcast de Revive. Revive es un podcast donde hablamos de historias inspiradoras, donde sacamos conclusiones que te ayuden a ti que estás escuchando a poder llevar adelante ese proyecto que tú tienes, ese sueño, esa ambición. Quizás no tienes las herramientas necesarias, pero a través de nuestros invitados en cada capítulo, tú puedes sacar diferentes conclusiones y ponerte en marcha, que eso es lo más importante. Hoy tengo a un gran invitado recién llegado a la ciudad. Me lo robé de un evento, pero tiene una historia muy inspiradora y sé que va a ser muy útil en este podcast para todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales. Abel Ocampo, bienvenido, querido Abel. Gracias, Diego, te agradezco un montón por la invitación y encantado de poder estar aquí contigo y compartir mi historia o lo que tengamos que charlar. Buenísimo, no, yo totalmente impactado, tuve ya una conexión contigo a través de una comunicación virtual para este gran evento. Además, él es speaker TEDx, entonces es una persona muy importante, va a compartir una información cargada de mucho valor. Y cuando yo escuché su charla, horas previas al evento, realmente me impactó y dije, tiene que estar en mi podcast. Yo sí le hice la invitación y cuando llegó me aceptó y está aquí conmigo. Muchísimas gracias por eso. Queremos conocer tu historia. ¿Quién es Abel? Me gustaría hablar también de esas 10,000 horas que es muy importante, que la gente tiene que conocer, que va a escuchar también tu charla en el TEDx, pero podemos ir un poquito más allá de lo que va a ser el TEDx y nos puedas contar lo que necesitan los jóvenes hoy en día, especialmente en nuestro país, en Bolivia. Buenísimo. Te cuento un poco y vamos sacando la conversación. Perfecto. Yo soy paceño de nacimiento, vivo en Santa Cruz 15 años, soy ingeniero industrial y hoy me dedico a hacer tecnología. Tengo una startup, una empresa de servicios de tecnología que está... El objetivo principal es nosotros impulsar la economía del país porque entendemos la situación en la que estamos. Correcto. Y nos interesa mucho darle a las familias bolivianas un desahogo en la situación donde la moneda se devalúa y obviamente es más difícil acceder a diferentes cosas, ¿no? Pero en términos generales eso, soy de una familia chica, tengo un solo hermano, no vivo con él vive en La Paz y el resto de mi familia vive en Santa Cruz conmigo. ¿Qué tal Santa Cruz? ¿Qué tal la cultura en Santa Cruz? Porque es diferente, ¿no? De nacer en un lugar e irte a una gran metrópoli que es Santa Cruz para Bolivia, ¿no? Sí. Yo vivo en Santa Cruz y esto es bien interesante. Cuando yo empecé a vivir en Santa Cruz, todavía La Paz era una gran metrópoli y Santa Cruz seguía siendo un pueblo grande. Uh-huh. Hoy Santa Cruz es una gran metrópoli y La Paz se ha quedado en una ciudad chiquita, ¿no? Porque ha pasado de calles de arena. Porque Santa Cruz ha crecido muy rápido, ¿no? Es que Santa Cruz tenga... Uh-huh. Exacto, esto ha sido... El otro día charlando con papás del curso, mi hijo del colegio, hablábamos de esto y decíamos, ¿cómo Santa Cruz ha crecido en gente que tenía un lote, no sé, unos 1,000 metros cuadrados en algún lugar, 2,000 metros cuadrados, un terreno alejado? Hoy tiene un montón de plata porque ha quedado a la mitad de la ciudad. Sí, correcto. Sí. Pero es lindo Santa Cruz. La cultura de la gente es muy linda, la gente realmente es hospitalaria, la gente es muy abierta. Creo que hay muchos tabús puestos que creo que no son así. Es muy lindo vivir en Santa Cruz. La verdad es que es muy distinto a vivir en La Paz y creo que te da muchas ventajas la gente, el clima. Y sabes que yo soy papá, es la razón de mi vida, tengo un hijo de 7 años. Pero ver crecer a un niño en Santa Cruz es otro nivel. Otra onda, claro. Pañales y listo. Pelado por la calle. Sí, no, pero y el clima, ¿no? Una belleza, además. Y uno se adapta rápido. No es tan complicado de acá de las zonas andinas. Por ejemplo, Potosí, hablan de Santa Cruz como que no, muy caliente, difícil habituarme, pero
Estás una semana y estás tranquilo. Sí, Sí, el calor es lo más sencillo. Tal vez haya otros factores que te pueden incomodar un poquito más, como... Distancias, quizás. No creo que la vegetación, los insectos. Ah, ok, sí. Pero después el calor, tomarte una cervecita a las Ideal. Sí, 38 tuve la grados experiencia. un viernes, Sí, sales sí, de trabajar cansado, transpirando, tic, Ideal. ese sonido mágico, ¿no? Es No. mágico. Era que estemos con una cervecita en vez de que estemos con un matecito, ¿no? Era que traigamos. No, pero además, Santa Cruz, tú ves un movimiento bastante dinámico a comparación de otras ciudades. Sí, se mueve muy rápido. Es muy rápido. Y de eso se extrae informaciones, aunque también deprime un poco. Yo las veces que he ido a Santa Cruz, o por trabajo, o por familia, allá está mi hermana, me doy cuenta de que el movimiento es bastante rápido. Uno llega a la ciudad donde está viviendo después de visitar Santa Cruz y todo es lento, todo es hasta cierto punto, hay muchos límites y eso como que te hace sentir mal y dices, creo que tengo que salir de este lugar porque nos hemos acostumbrado a crecer muy lentamente y tenemos eso improntado y creo que nos está afectando mucho, pero allá es diferente. No, allá es diferente. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es de locos, ¿no? El parqueo en las calles. Allá vas a un supermercado chico y tiene un estacionamiento gigante para 20 vehículos. Correcto. Es muy Miami, ¿no? Es muy Exacto, Avenida Sánchez, sí. parqueos grandes. Es muy cómodo. Muy cómodo. Para ir a una farmacia, hay un montón de farmacias, tiene su super parqueo y es una farmacia pequeña. Sí, Acá, hermano querido, para entrar a un supermercado tienes que dar 20,000 vueltas para ver si encuentras estacionamiento. Claro, o sea, pero sabes que más que un tema de ciudades o de crecimiento, es un tema geográfico también, ¿no? O sea, Santa Cruz tiene la posibilidad de crecer por todos demasiado, lados, por claro. todos lados. La movilidad en Santa Cruz es muy cómoda. La distribución de los anillos es espectacular. Se dice que ha tenido una muy buena planificación para la estructuración de avenidas, la distancia entre casa y la vereda, porque son amplias. ¿Sí? No se ve mucho como acá que es la casa, 2 metros y ya está la calle. En Santa Cruz todavía se ve las jardineras previas al domicilio, ¿no? O sea, sí, las avenidas, 4 carriles sin ningún problema. Sí, y eso ya es muy difícil de ver en diferentes ciudades del país, ¿no? O sea, las calles son de una sola vía en muchos de los lugares. En Santa Cruz las avenidas tienen todas. Bueno, pero está creciendo un montón. La verdad es que es muy lindo. Las distancias son largas, pero son rápidas. Yo lo comparo mucho. Cuando vivía en La Paz, vivía en Nachumani, tenía que ir a trabajar hasta el centro. Más o menos unos 12 kilómetros. 12 kilómetros era 1 hora de traslado, dependiendo de la hora. En Santa Cruz, la distancia de mi trabajo a mi casa son 23 kilómetros. Opa. 20 minutos. Entonces, o sea, no hay comparación, ¿no? Pues da gracia, porque aquí para caminar 5 cuadras te comes 1 hora de trancadera, pero sí, claro, sí. es que las vías, ¿no? Acá son bastante angostitas, hay mucho vehículo, mala planificación, pero bueno, lo interesante es que te da una buena perspectiva de crecimiento, o sea, por ejemplo, yo estoy haciendo renacer un emprendimiento de importaciones. Me doy cuenta ahora, después de visitar una gran importadora en Santa Cruz, que mi proyecto estaba muy lento. Muy, muy lento. Cuando visito una de las grandes importadoras de artículos chinos en Santa Cruz, era un mega galpón, era como 3 o 4 supermercados y todo era de productos importados, de productos pequeños y baratos y económicos. Uh-huh. Y yo haciendo traer 3 cositas de China ya me creí el gran importador. Entonces visitar Santa Cruz a mí me abrió la mente. Solamente el visitar 2 o 3 días para replantear lo que yo quería hacer y abrir la mente. Me imagino que contigo, bueno, sabemos que contigo ocurrió lo mismo porque ahora tienes grandes proyectos. Sí, un montón. Creo que Santa Cruz da muchas oportunidades. Muchísimas oportunidades y está abierta para todo el país. Uh-huh. Aunque políticamente y generalmente se maneja un discurso distinto, no político, sino más social, pero Santa Cruz está súper abierta a oportunidades. Somos muchos los foráneos los que estamos haciendo muchas cosas en Santa Cruz y muy a gusto. Entonces, es un lugar para visitar y si tienes la oportunidad de quedarte, mejor. Quédate, sí. Háblanos un poquito de tu proyecto, de tu startup. Buenísimo. Mira, te cuento un poco. Nosotros tenemos una startup que
ayuda a que los comercios puedan vender sus productos en cuotas. Y esto es muy simple, ¿no? Tú vendes zapatos, los zapatos primero costaban 500, después 600, correcto, ahora cuestan 1000. Entonces los comercios han disminuido mucho su volumen de ventas, porque obviamente la gente ha disminuido su poder adquisitivo. correcto. Entonces les permitimos a esos comercios vender sus productos, ese mismo par de zapatos, en cuotas, sin que el precio cambie. Es decir, te vas a comprar un zapato de 500 bolivianos en 500 bolivianos en cuotas. Y esto es algo distinto a lo que se veía, y es un tema hasta al principio difícil de creer, porque la gente en Bolivia está acostumbrada a lo digo nada orgulloso, ¿no? A que si necesitas un tipo de financiamiento, primero es burocrático, Sí. demasiado. Sí, la sí, banca sí. es burocrática, lenta, pesada. Mira, yo soy banquero. Era banquero hasta hace un tiempo. Y no es porque sea mala la banca, sino es porque hay muy altos costos, regulatoriamente es muy compleja y muy controlada. Entonces la banca está limitada. Y la otra opción que tenías, y probablemente todavía tienes en el país, es poder comprarte un artículo, una tele, que cuesta 1.200 al contado, y en cuotas, 12 cuotas de 250. O sea, terminas pagando el Más claro, doble de la tele. claro, un precio totalmente inflado después. Exacto. Entonces, obviamente, nosotros venimos con una propuesta distinta. Tú te quieres comprar una tele, perfecto. De 1.200, en 1.200 y en cuotas. Entonces, el cliente no paga más. Es el precio justo de la tele. Y el comercio vende más. El comercio vende mucho más. Se está moviendo el productos. inventario, claro. Sí, hay una rotación, correcto. Obviamente el comercio es quien paga los servicios, porque al final es el comercio el que está ofreciendo y nosotros Lógico. somos solamente ese Nexo, puente esa conexión. Ajá. entre el comercio y el cliente para que ellos puedan vender sus productos de forma segura, porque hoy el gran problema, y probablemente este mismo ejemplo de los zapatos, ¿y por qué usted no los vende directamente en cuotas? Porque no sé quién es, no sé dónde vive, no sé cómo le voy a cobrar, no sé si al final me va a pagar o no. Entonces, ese no controlar el riesgo es muy complicado. No te deja tomar una decisión. Pero si alguien viene y te dice, no se preocupe, no tiene usted riesgo, porque nosotros vamos a hacer ese servicio, está resuelto. Entonces, hemos venido a atender un problema importante que no se estaba atendiendo. No, para nada. Sí. Y sabes que yo te comento un dato, esto es un dato importante ya. Bolivia, y tampoco lo digo con orgullo, Bolivia es el país con mayor tasa de informalidad de Latinoamérica. Estadísticamente, el 86% de la población trabaja en informalidad, ¿no? O sea, trabajos eventuales, o no tenemos boletas de pago, o sea, tipos de trabajo y todo lo demás. Y esto complica mucho la situación de acceso a servicios financieros. ¿Sabes cuántas personas tienen acceso, o cuánto es el porcentaje de la población en Bolivia que tiene acceso a la banca? A una tarjeta de crédito que vendría a ser como puedes comprar en cuotas sin tener la plata en el momento. ¿Cuándo es el... Menos del 1.6%. No. Y ese dato está inflado, porque la cantidad de tarjetas, o sea, este indicador se cuenta por la cantidad de tarjetas que hay en el país. Pero muy probablemente el que tiene una tarjeta tiene una o dos de diferentes bancos, o correcto, su tarjeta claro, ha sacado una adicional para su esposa o para su hija. Entonces, probablemente las personas que tienen acceso a una tarjeta de crédito tengan 3 tarjetas. Eso habla de que menos del 1% de los bolivianos tenemos acceso a una tarjeta de crédito. Imagínate, la economía, la mayor cantidad de informalidad y la menor tasa de acceso a servicios de crédito. Entonces, obviamente, la gente está complicada, ¿no? El banco no es una opción, por lo que te digo. Peor hoy que no emiten tarjetas por temas distintos, compras por internet y otras cosas. por temas de divisas y demás. No emiten y no hay otra opción. Y tal vez algunas opciones extorsivas que haya por otro lado, que no nos las vamos a contar, pero entonces no hay una opción distinta. Entonces venimos a hacer venimos a resolver ese problema latente de las personas que, y no te digo en todos los niveles, ¿no? Tú necesitas comprar útiles para tu hijo el 1 de febrero. Tienes 3 hijos. Los útiles no son baratos y tienes que comprarle hijos, y indistintamente que vayan a un colegio particular o fiscal, si no llevan la lista de útiles, como No, ni siquiera los reciben a los niños. ¿Para qué va a venir? Sí. Entonces nosotros ayudamos a comprar lista de útiles, como ayudamos a comprar
palas de pádel o termos de estos que son de por vida, ¿no? Ajá, correcto. Que obviamente uno de esos termos es caro, pero si lo puedes pagar en cuotas sin que el precio cambie, congelando el precio hoy y sin afectar el flujo de tu economía de hoy día, es un golazo. Es una belleza, claro. Muchos recurren al... O sea, este método, pero el clásico de... Me quiero comprar este producto, pero no tengo el 100%, entonces ahorraré todos los meses. Pero Sí. tengo que esperar. Y sufro el efecto de que por la inflación ese precio se modifique pasando los meses. Y mucho más ahora que el cambio de la divisa y la inflación es bastante dinámica en nuestro país. Con tu startup, con tu proyecto, la gente puede adquirir hoy el producto. Sí, Y sí. cada mes ir cancelando con el precio inicial. O sea, 100%. hoy una belleza. Congelas el precio. Una belleza. Claro, y no tienes que esperar a tener el efectivo suficiente. Exactamente, O peor o sea, de los casos, ¿sabes qué? No va por ese lado, sino en sacrificar tu flujo. Porque, ok, yo no puedo no comprarme hoy día, pero necesito comprarme un par de zapatos porque se rompieron los míos. Claro. Y necesito ir a trabajar mañana y no Ajá. puedo ir con los zapatos rotos. Entonces, no puedo esperar Correcto. a comprarlos. Y obviamente, y si los tengo, tal vez estoy sacrificando mucho de mi flujo. Nosotros lo manejamos mucho como una compra inteligente. No sacrifico mi flujo, congelo el precio porque no es una deuda, porque no hay intereses, no hay comisiones, es el precio tal cual, y lo voy pagando en cuotas. Entonces, obviamente, es al principio difícil de creer, ¿no? O sea, la gente al principio nos preguntaba, ¿y ustedes cómo ganan? O sea, ¿cómo funciona su negocio, no? Pues esto es un engaño. Claro. Pero en realidad ya empieza a ser. Entonces, lo que nosotros habilitamos es una línea, como una tarjeta, sin plásticos ni bancos. Es una línea de confianza, donde el comercio tiene la confianza de que nosotros hemos evaluado a esta persona y él puede ir a comprar cosas en cuotas y la gente comprar lo que necesite. Y ahorita los que están escuchando quieren seguramente hacer la práctica. ¿Cómo puede llegar a este proyecto? Buenísimo. ¿Sabes qué? Nosotros, bueno, primero nos pueden buscar en redes sociales como Bancame Latam en Ok, va a aparecer aquí abajo las redes. Sí. Y la solicitud es bastante sencilla. ¿Sabes qué pasa? Esto, y vamos a charlar seguramente de eso ahora, pero esto de desarrollar un negocio que primero que nada tiene que afectar una necesidad real de donde estás haciendo, porque esa es una de las partes más importantes. Y segunda, tiene que entender mucho el contexto de donde se vive. Y te digo esto porque nuestra solicitud es por WhatsApp. Es decir, el cliente escribe un número de WhatsApp. Obviamente es atendido por un bot con inteligencia artificial dentro que lo identifica, lo conoce, le pregunta las cosas que necesitamos saber. Y recogemos su solicitud en un chat. No necesita descargar nada, ni conocer mucho de tecnología, ¿no? Porque el gran problema es hoy tienes que descargarte tal aplicación. Cuando esté en mi casa y tenga Wi-Fi, ahí la descargo, ¿no? Porque antes no la descargo. Y generalmente... O te tenías que redireccionar a esta tal página web y ahí viene la desconfianza del famoso link. Sí. Si bien nosotros tenemos una API, Claro, sí. La usamos más para administrar sus líneas de crédito, de compra. Pero la solicitud es por WhatsApp. Entonces el cliente llena, y ¿sabes qué es lo más importante de todo? Y vuelvo al contexto. Nosotros sabemos perfectamente que nuestra economía es 86% informal. Esto quiere decir que no puedo pedirle para determinar si es un cliente apto o no una boleta de pago, un certificado de trabajo, un extracto de AFP, porque sé que el 90% de las personas no va a tener esos requisitos. Lógico. Entonces nosotros hemos encontrado la forma, y esto es obviamente, somos una empresa de tecnología, de poder determinar, evaluar a un cliente solo con 4 requisitos. No necesitas nada más que tener un carnet de identidad, una aplicación móvil para hacer transferencias, puede ser bancos o billeteras o lo que necesites, porque todo es digital, todos los pagos y cobros van a ser digitales. Un recibo de luz de tu casa, de agua, de teléfono, no tiene que ser de la tuya, puede ser de tu familia, no importa. Y ser amigo en nuestras redes sociales. Nada más. Con esos 4 requisitos tú puedes acceder a comprarte lo que necesites en cuotas, sin pagar nada adicional.
Y ahora, ¿cómo manejas tú una línea o sea, trabajas con determinadas empresas o es a solicitud del cliente? O sea, yo quiero comprarme esto y ustedes se encargan de gestionar y... No, ¿Cómo es la es cuestión? buena tu pregunta. En realidad es el comercio el que brinda el beneficio a sus clientes. Entonces los comercios contratan nuestros servicios para poder vender sus productos en cuotas. Entonces, no sé, una marca que vende zapatillas deportivas aquí en la ciudad dice yo quiero vender. Bueno, en Sucre trabajamos con ópticas, con tiendas de zapatos, con tiendas de maquillaje, con diferentes tiendas. Tenemos varios comercios en Sucre que dicen, o sea, toman nuestros Claro, servicios sin contacto. y nosotros nos encargamos de todo el proceso. Entonces, la gente puede comprar en todos los comercios afiliados a Bancame, en cuotas sin ningún tipo de interés. Excelente, ahora sí. Pero no te preocupes, que esto es cuestión de tiempo para que No, obviamente para llegar a más, o sea... a todos los comercios. No, pero va a ser así. Porque Sí. como tú dices, las empresas necesitan mover inventario porque el inventario tiene un costo. Y eso está carcomiendo hoy en día porque la gente, al ver esta situación tan complicada en nuestro país, está empezando a pensarla y a dudarla mucho para conseguir un producto, ¿sí? Que quizás sean muy necesarios, pero hasta en esos productos muy necesarios la piensa dos veces porque no tiene el efectivo, el 100% disponible, o si tiene, como tú decís, tiene que sacrificar otras cosas. No, y te voy a dar un ejemplo real. Trabajamos con un taller de autos, una marca autorizada aquí en Sucre, por ejemplo, que brinda, no vendemos autos, pero vendemos el servicio de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes, vamos a decir, tu primer auto. Lo compras en cuotas al banco. Y el banco no sé, una cuota promedio de unos 1.500 bolivianos, 2.000 bolivianos. Cada 5.000 kilómetros tienes que llevarlo al taller. Y ese taller, para no perder la garantía, lo vas a llevar al taller de la marca donde te lo has comprado. Y ese taller te va a costar, no sé, 500, 1.500 bolivianos. La cuota del banco más 1.500 bolivianos ya no es poco. Sí. Entonces, ¿por qué no puedes hacer que el pago de tu mantenimiento sea en cuotas y se vuelva un gasto mensual en vez de ser un gasto fijo? ¿Cuánta gente no va al dentista porque el dentista no es un servicio barato? Pero lo tienes que hacer. Y muchos, es decir, me incluyo, postergamos nuestra ida al dentista por muchas razones. Que la económica no sea una más. Que se vuelva un gasto periódico para que la gente pueda ir al dentista y pagarlo en cuotas. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Oye, espectacular. ¿Cuál ha sido el motor fundamental para que digas, quiero solucionar este problema? Es una excelente pregunta. Mira, yo soy banquero, era banquero hace un tiempo. En mis últimos años de vida laboral en un banco he trabajado en tecnología. He tenido la suerte de estar a cargo del área de tecnología de unos bancos más grandes de Bolivia y tenía a cargo todos los productos digitales. Bueno, vamos a vender tarjetas de crédito digitales. Queríamos ser el Nubank en Bolivia. Bueno, el contexto de Nubank es el banco digital más grande del mundo, 100 millones de clientes. Entonces empezamos a tener un canal digital para que la gente tenga solicitudes. ¿Sabes qué? Hemos hecho un soft landing, es decir, un lanzamiento muy chico. En la aplicación había un botón para solicitar tarjeta de crédito. Una semana, más de 4.000 solicitudes de tarjeta de crédito. En una semana, sin ni siquiera promocionarlo ni nada. ¿Sabes cuántas tarjetas hemos emitido esa semana? ¿Cuántas? 4. Opa. Entonces, es un tema sistémico, ¿no? Es un tema que tiene muchas variables. Pero ahí te das cuenta que la gente tiene bastantes necesidades para poder adquirir lo que necesita. No solamente efectivo, ¿no? Porque lo que nosotros no tenemos nada que ver con el efectivo, es el comercio quien vende sus productos. Pero la gente tiene muchas necesidades y el sistema está restringido para estas personas. Siempre digo esto, ¿no? En Bolivia somos financieramente activos, pero sistemáticamente excluidos. Es una ventaja que tenemos aquí, por ejemplo, el tema del cuere, ¿no? Activo. La tasa en países de Latinoamérica y del mundo, lo que nosotros hacemos de pagar la fruta con el mercado es una locura.
Y obviamente esto nos ha ayudado mucho. Pero el sistema financiero todavía tiene muchas, no te voy a decir barreras, porque no es ineficiencia, porque yo he sido un banquero por mucho tiempo, sino muchas restricciones que esperemos que se puedan levantar y pueda ser un actor más dentro de este ecosistema, porque el problema más grande de Bolivia y Latinoamérica es todavía la inclusión financiera. Esto es por temas de los entes reguladores. También y cultural de los bancos. Son estructuras muy grandes los bancos, ¿no? Son estructuras muy grandes que toman decisiones bien centralizadas. Entonces es bien difícil atacar muchos aspectos porque tienen oficinas muy grandes en todo el país con planillas muy grandes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tú necesitas comprarte, vamos a poner que el banco es la opción. Tú necesitas comprarte un par de zapatos. Vamos a decir que el banco tiene un producto de estas características. ¿Sabes lo que representa para el banco que te puedan atender, evaluarte, hacer una carpeta, que esa carpeta cumpla los procedimientos internos para que te puedan aprobar? El costo de eso es muy alto para el retorno que tiene el banco. Entonces, para el banco financieramente no es viable. Eso tiene que darse en una solución ágil, barata, chica, o sea, que se pueda mover con mucha rapidez y que esté enfocada en un solo problema. Y en realidad ese es el sentido de las startups, ¿no? Hacer mucho con muy poco y con mucho foco, porque eso es lo importante, mucho foco. Adelante, toma tu matecito. Esta idea de las startups tiene una gran incidencia, ¿no? Un gran efecto cuando son aplicadas de manera adecuada en nuestro país, aunque al principio es muy complicado por la cultura misma. Sin embargo, esto ha sido inspirado mucho en Silicon Valley, ¿no? Que es la cuna de las startups. Y tienen esas facilidades allá de que un joven va y tienen diferentes entes donde puede ingresar, aprender gratuitamente, experimentar y extraer información. Acá no, acá es complicado. ¿Cómo tú logras, o sea, extraer toda esa información, aplicar esa información para que una startup tan exitosa como la tuya y además que estás resolviendo un problema totalmente complicado acá y estás dando en el clavo hoy en día y que logre surtir un efecto positivo? O sea, ¿cómo logras llevar esa información como primera instancia y como segunda instancia, cómo logras aplicar? Mira, lo voy a dividir en dos. La información, ¿qué pasa con la información? O sea, en realidad esto es, y como lo mencionaba en mi charla, esto es un cúmulo de horas, ¿no? Es aprender mucho del problema, entender cómo funciona el sistema, cuáles son las restricciones de la regulación y cómo podemos hacerlo viable. ¿Cómo se lleva la comunicación en Bolivia? ¿Es más difícil? Sí. Tenemos muchas barreras, inclusive las mismas naturales, legales de conformar empresas, el tema del régimen impositivo, porque son complejas, no son burocráticas. Pero fuera de eso, el sistema es complicado. Entonces, te voy a decir y te voy a responder que con mucho trabajo, creo que el tema de comunicar, que va a la primera pregunta de cómo resolvemos este problema, es bastante delicado. Es haciendo un buen trabajo, creo que es. ¿Por qué me refiero a un buen trabajo? Porque nosotros, por ejemplo, invertimos muy poco en marketing. Okay. ¿Por qué? Porque nuestros comercios son los que hacen la promoción de sus propios productos. Entonces nosotros vemos un producto tan bueno que permite que los comercios mismos que están afiliados a nuestro servicio lo promocionen. Y perdón, me dices la segunda pregunta que no me acuerdo cuál era. ¿Cómo logras integrar la información que lograste consumir para aplicar? Porque es un problema que sufren muchos, ¿no? Es que muchos escuchan experiencias, quizás ganan experiencia en determinadas maneras, tienen un proyecto, pero ya les cuesta aplicar toda esa experiencia acumulada y centrarla en ese proyecto. Sí. O sea, somos, ¿no? Es como muy procrastinadores, mañana lo hago, cuando algún tenga día más dinero, cualquier pretexto. No, hay que empezar. ¿Tú cómo logras aplicar? Hacerlo. O sea. Sí, te entiendo perfecto. Y ahora te entiendo mejor la pregunta. Pero ¿sabes qué? Esto tiene que nacer
de cero. Tenemos, y aquí voy a complementar algo importante. Normalmente, y ahora que tocabas el tema de Silicon Valley, por ejemplo, como la capital de la tecnología del mundo, que hoy está en una revolución con el tema de IA, acceder a el fomento a nuevas ideas es mucho más fácil, ¿no? Yo tengo una idea muy buena, armo una buena presentación, un buen pitch y convenzo y dan financiamiento. Aquí en Bolivia es muy difícil. Aquí nosotros tenemos que mostrar rentabilidad. Correcto. Casi desde el día cero, ¿no? Para que nos vean no solamente gente aquí, sino para que nos vean ideas del mundo, porque el objetivo de esto es, nosotros tenemos que admitir una cosa, somos un país pobre. Sí. Y tenemos que tratar de traer recursos al país. Y eso es con inversión. Las startups son una súper buena fuente de inversión. Pero ese camino se hace mucho más difícil. Porque aquí tenemos que hacer nuestra idea con nuestros propios medios, desarrollar nuestra idea con nuestros propios medios y escalar con nuestros propios medios. Eso te obliga a ser rentable desde el día cero. Entonces, ¿qué es, respondiendo a tu pregunta, cómo llegas a esto? Ejecutando en chiquitito. ¿Sí? Si la idea es hay que empezarla a hacer desde el día cero en chiquitito. Nosotros hemos empezado esto en un modelo, se llama MVP, es un mínimo producto viable sí. en la industria de tecnología, sin tecnología. Ok, como vendedor de Biblias, mi Biblia, señora, ¿usted quiere vender sus productos en cuotas? Sí, yo la puedo ayudar. Manual, un chat de WhatsApp, la solicitud. Nosotros teníamos, sí, tecnología trabajada para hacer el score, que es en realidad la base de Bancame, y devolverle, decir, sí, préstele a Diego, porque Diego le va a pagar. Confiaba en nosotros hacíamos la cobranza y todo. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione, Diego? Esto es probando desde chico, gastando lo menos que puedes, siendo más eficiente y escalando, mejorando tu negocio día tras día. Siempre me gusta poner este ejemplo y es bien interesante. Probablemente lo que yo quiera es construir un auto. Y yo te voy a decir, Diego, necesito que me construyas un auto. Probablemente vos me digas, ok, Abel, necesito un año para construir este auto y, no sé, $100,000 para construir un auto. Nunca me has preguntado qué necesito. Tal vez mi necesidad seguramente es trasladarme de un punto a otro de forma más rápida. Por eso necesito el auto. Y voy a esperar un año, suponiendo que tengo los $100,000 para que eso se resuelva. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y sugerimos? Y esto es bueno, no es nosotros, sino el modelo de eficiencia es que, ok, vos me preguntes, Abel, ¿qué necesitas? Yo necesito, ¿sabes qué, Diego? Necesito trasladarme más rápido, necesito ir a mi trabajo más rápido. Perfecto. Te voy a construir el auto. Pero para que no te quedes inmovilizado, en una semana te voy a dar un monopatín. Y me das un monopatín y desde el día 1 tengo un monopatín. Al mes me das un scooter eléctrico. A los 2 meses me das una bicicleta. A los 3 meses me das una motocicleta. Y vas resolviendo mi necesidad de forma gradual. Esto nosotros le decimos iterativo incremental. Entonces vos dices, ok, te voy a resolver el problema. Tal vez llegas a la moto y listo, tu solución está resuelta. No necesitas llegar al auto. Has atendido tu necesidad. Y siempre lo traigo a Ford cuando cuento esto, porque digo, si Ford le hubiera preguntado, Henry Ford, el de los autos, le hubiera preguntado a la gente qué necesitaba en ese momento, ¿qué crees que le hubiera respondido? Caballos más rápidos, le hubiera respondido a la gente. Ford ha entendido que el problema era que la gente tenía que movilizarse de forma más rápida, más eficiente. Entonces, el automóvil a combustión. Entonces, obviamente, todo va, de partir en chiquito. Ver que tu idea funciona, la puedes ejecutar y escalarla. Y la única forma de escalarla es con horas. Trabajo. ¿Tú crees que es un problema el tema de la educación académica? Porque todavía se sigue manejando esos modelos de... Yo he salido de una carrera empresarial, de administración de empresas. Nos hacen crear modelos de negocio, pero se sigue manteniendo esa estructura de que tiene que ser rentable y tiene que tener una ganancia del tanto por ciento y, o sea, no hay todavía esa mentalidad de que
puedes con el mínimo viable ir escalando, haciendo funcionar. Sí, Se sigue manejando esa estructura de décadas y décadas atrás. ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿O es necesario sí o sí pasar por eso? ¿Cómo tú ves eso? Creo que la base de todo siempre va a ser la educación, ¿no? Creo que los modelos de educación están obsoletos en muchos de los casos. No podemos hablar de la misma educación que nuestros padres han recibido, probablemente tú y yo hayamos recibido, y que los niños hoy sigan recibiendo la misma educación. Porque es muy mecánica y en el momento en el que se ha desarrollado tal vez era la que se necesitaba, porque no había una forma de multiplicar que no sea aprendiéndose la tabla de multiplicar. Hoy día es inútil. Los niños tienen acceso a preguntarle en sus casas, Alexa, ¿cuánto es 2 por 2? Y no van a estar memorizando esa tabla. Tienen que resolver problemas de la vida real. Creo que sí, una parte es la educación. Y no tal vez no solo inicial, sino la educación más adelante, ¿no? El concepto se manejaba mucho y yo lo he vivido en muchos años, el tema de manejar los proyectos, ¿no? El tema de tener un diagrama de Gantt gigante que tenga fechas específicas, tareas, hitos. Yo era jefe de proyectos de un banco. Lo hacía todos los días. Pero hoy lo veo como una herramienta, por ejemplo, que no es nada eficiente. ¿Por qué? Porque tú armas un proyecto en enero de cosas que vas a hacer en diciembre y le pones una fecha, le pones un tiempo. Probablemente cuando llegues a diciembre no la necesites. Y lo peor de todo es que la vas a hacer porque está en tu proyecto y tienes que cumplirlo. Correcto. Entonces te vuelves ineficiente en el camino y generas mucho desperdicio. Que eso nos pasa mucho ahora, ¿no? En cambio, como te digo, es muy ágil, ¿no? Vos dices, tienes una bicicleta, ¿te sirve? Perfecto. ¿Qué necesitas de esa bicicleta? Ok, le voy a poner unos frenos, le voy a poner algunas cosas más. Vuelvo en una semana. Aquí tienes tu bicicleta mejorada. Le vamos a poner un motor eléctrico chico. Sí, ok. Vuelvo en 2 semanas. Necesito ir más rápido. Tiene que tener un motor a combustión. Vuelvo en 2 semanas. Necesito un pasajero más. Te doy un Quadratrack. Pero sigo iterando sobre la misma idea y no tengo que planear hace un año, en enero, entregarte un auto y cuando vengas en julio, que podías estar moviéndote en un Quadratrack, está el chasis y las llantas, pero falta toda la estructura. No, claro, faltando mucho. Entonces, el modelo sí importa y mucho. Y obviamente hay que educar en ese sentido también. Por eso es importante exponerse al mercado de inicio. Obviamente en pequeño, bien estudiado, pero estar ahí. Este es el consejo más importante, Diego. Creo que hay que salir a probar tu idea lo más rápido que puedas para descartarla o continuar. Voy a hacer mención a un libro que todo emprendedor que quiere ser emprendedor debería leer. Se llama Lean Startup de Eric Rice. Tiene un método muy claro, ¿no ve? Probar, iterar, medir. Probar, iterar, medir. Entonces tú deberías ver, ok, ¿esto estoy haciendo? Sí. ¿Funciona? No. ¿Va a funcionar o puede funcionar? Para ver si perseveras o pivotas, como él lo maneja en el libro. Y eso te va a ayudar mucho, pero tienes que salir a probar tu producto lo más rápido que puedas. Manual si fuera posible, pero tu idea probala manual. Porque si te quedas construyendo mucho tiempo, puede ser que generes mucho desperdicio también. Y esos son muchos costos, claro. Son muchos costos acumulados, correcto. Y además, mucho tiempo construyendo algo que tal vez no va a funcionar de entrada porque no tienes el feedback del mercado. 100%. No, hay mucha gente que se concentra aún en los focus group. No sé, considero que tiene mucho sesgo cognitivo los focus group. O sea, es claro, es una forma de interactuar con el mercado, pero es mucho compromiso. Es interactuar con la gente que está en el focus. Yo digo, es mejor arriesgarse y lanzarse al mercado real. Sí, mira, yo te voy a decir mi posición sobre eso. No quiero decirte que ninguno es bueno, todos son malos o todos son buenos, porque eso no pasa. En el mismo mundo de los proyectos igual, lo que te decía de los proyectos y de la agilidad, si tú vas a hacer un puente, tienes que tener un proyecto de principio a fin que te haya todo incluido. Claro. Si vas a poner un hombre en la luna, tienes que tener un proyecto meticulosamente medido. Entonces sí aplica para algunos aspectos. Y por lo que vos dices, es exactamente lo mismo. ¿Quién hace el focus group?
vamos a hablar de una empresa grande. ¿Quién hace el focus group? Tal vez la persona, la tercera en la cadena. Y el resultado que llega al equipo de toma de decisión no es el del focus group. ¿Sabes qué ayuda mucho en probarlo en la vida real? Yo pruebo la solución con mis clientes. ¿Cómo te ha ido? Veo qué es lo que ha pasado, si ha tenido un problema con alguna compra, si no ha hecho, no sé, si no ha terminado de completar el formulario. Lo llamo y señor, ¿qué sucedió? Sí, lo que pasa es que no me gusta mandar la foto de mi carnet de identidad. Pero señor, lo que pasa es que nosotros tenemos que identificarlo para que ninguna otra persona use su documento para comprar algo en cuotas. Y si le explicas a la persona, entiende. Y si no, encuentras la forma de un punto muy chiquitito de resolverlo. Entonces sí, lo más importante es probar lo más rápido que te puedas y escuchar al cliente todo el tiempo. Todo el tiempo. Tal vez no sepa lo que se tiene que hacer, pero lo más importante es sacar el insight, como te digo, de Ford. Correcto. Si Ford le hubiera preguntado a la gente, le hubiera dicho caballos más veloces. Pero si yo entiendo que es un tema de confianza o de trasladarse más rápido, para nuestro ejemplo, voy a encontrar la forma de resolverlo rápido. Y como vos decías, sin desperdiciar. Voy a encontrar el problema, le doy una solución y voy atendiendo problema a problema a la vez. Entonces no tengo que tener dibujados o mapeados en un diagrama de Gantt todas las tareas que tienen que tener, porque probablemente en junio cambie el mercado, la situación en el país. Llegue otro ChatGPT a cambiarnos el esquema de cómo se maneja la tecnología. Y que haga lo que tú hacías en un clic, en un botón clic. Sí. Entonces, no. Los proyectos largos en tecnología o muy estructurados, no te voy a decir que son malos, pero creo que no son eficientes. Entonces, si alguien tiene una idea y quieren desarrollar una app para que la gente vaya a hacer fila a los surtidores que hoy está tan de moda, primero pruebe, que les manden un mensaje, si hay clientes para ese mercado, claro. Si no hay clientes para ese mercado, si voy a encontrar quién haga las filas y quién no haga las filas. Entonces hay que probar en chiquito y escalarlo. Y eso es trabajo. ¿Cuántas horas crees que ya tienes acumuladas? Un cálculo a mano alzada, unas 30,000 horas. Upa, 3 veces de lo que se recomienda. Sí, he tenido suerte, ¿no? He tenido mucha suerte de... No sé si suerte, pero de empezar mi vida laboral, he empezado en un banco. He visto en mi vida laboral al principio procesos. Estaba encargado de ver procesos. Entonces veía cómo se hacían los créditos, cómo se hacían las cuentas, cómo se hacían todos los procesos del banco, detalle a detalle. Me sentaba al lado del que lo hacía y le decía, ¿usted qué hace, señor? Yo hago esto. Perfecto. ¿Y usted qué hace? Yo soy ingeniero industrial de profesión. Es mi trabajo. Ok. Yo creo que puede ser más eficiente hacerlo así. Funcionaba. Disminuíamos tiempos, eliminábamos desperdicio. Entonces he ido escalando. He ido pasando por diferentes áreas dentro del banco. He terminado haciendo tecnología. Y en la última etapa veía tecnología y negocios. En el banco en el que estaba habría 1 de cada 3 cuentas que se abrían en el país durante un tiempo. O sea, todos los días, de 3 cuentas que se abrían en el país, ese banco abría una cuenta. Y de esta una cuenta, yo abría la mitad. De los 180 puntos de atención que había, nosotros abríamos la mitad de las cuentas. Digitalmente, un equipo de 5 personas. Más de lo que hacían 180 puntos de atención. Entonces, obviamente he tenido mucha suerte, lo voy a decir así, con mucho trabajo, de poder pasar por todas estas etapas que han sumado conocimientos que me ayudan a, no te voy a decir que me resuelven el problema, ¿no? Pero que me ayudan a librar los obstáculos naturales que se presentan en este camino, ¿no? Entonces... Pero ¿no consideras que muchas personas tienen ese mismo camino, pero no tienen esa mentalidad de saber que han sido más que problemas o obstáculos, un camino para construir algo más grande a futuro? Porque hay personas que tienen incluso trabajos que les lleva por diferentes caminos para aprendizaje, pero no lo toman como aprendizaje, le toman como una rutina. Es como que tenía que pasar por ahí ya. Sí. Cuando ya van pasando los años y no han quizás logrado construir algo sólido o algo que querían realmente. Entonces,
¿Lo sigues considerando suerte lo tuyo o es una mentalidad de enfoque, crecimiento? ¿Qué es? No. O sea, lo digo como suerte porque ha habido cosas que la vida me ha acomodado en esa posición. Pero después creo que hay dos cosas importantes, Diego, y que suman a la ecuación. Encontrar un propósito y estar 100% apasionado en eso. Correcto. Porque obviamente, y lo comentaba, ¿no? Decías, ¿cuánta gente pasa 40 años haciendo contabilidad en una empresa y ni siquiera la conocen? Pero experta, 50,000 horas de experiencia haciendo contabilidad. Sí. Pero no tiene un propósito, o sea, no va a resolver un problema, ni tiene la pasión suficiente para gastarse 20 horas al día. Empezar un negocio es difícil. Hacer crecer un negocio no es nada fácil. Hay que gastarse 20 horas al día, dormir 4 horas al día en un principio y apasionarte lo que haces. Y obviamente esta pasión tiene que estar acompañada de un propósito, de que lo que vas a hacer está resolviendo realmente un problema real. Entonces, creo que la combinación, para que realmente esto funcione, o sea, toda la experiencia que puedes acumular en la vida por la trayectoria, tiene que estar complementada por dos cosas importantes. Primero, que encuentres un propósito, y segundo, altamente apasionado, que te despiertes todos los días a vivir por eso. Y obviamente deja de ser un trabajo, ¿no? Yo disfruto lo que hago todos los días, no, para mí deja de ser una rutina, es 100% pasión. Entonces creo que la fórmula perfecta se hace juntando las horas con propósito y pasión. ¿Cómo encuentras el propósito? Es una pregunta que muchos jóvenes hoy en día se hacen. Creo que saliendo a la calle y mirando lo que pasa alrededor. Experimentando. Sí. En la calle te vas a dar cuenta que hay miles de problemas que no están resueltos. Hay que prestar atención a las cosas que pasan en la calle. Hay que ver cuántas cosas no se están resolviendo hoy día, y hay miles de cosas que no se están resolviendo. No. El problema que yo estoy atendiendo no es un problema extraño para nadie, es un problema que lo vivimos todos. Latente, sí. Es latente. Hay que llevar el auto al taller y hay que ver de dónde sacamos la plata para los talleres. Es latente. Hay que estar atento a los problemas y ver si hace match con lo que tú sabes y puedes dar. Pero los problemas están. Hay que salir a la calle, un poco de observación y ver qué es lo que está pasando a tu alrededor y cuántas cosas podemos resolver desde el punto de vista de si yo soy un médico, qué es lo que puedo hacer, si yo soy un abogado, cómo lo puedo resolver, si yo soy... Y apoyarse, obviamente, ahora de la tecnología, ¿no? Es que la formulación que tú haces de propósito es saber resolver un problema con las herramientas que tú tienes, el talento que tú tienes. Porque muchos formulan como que tu propósito de vida tiene que ser algo que te haga levantar una sonrisa. Entonces yo creo que es por eso que los jóvenes están perdidos con el propósito. Porque no están tomando en cuenta que el propósito es solucionar un problema o satisfacer algo a alguien con las habilidades de esa persona. O desarrollar las habilidades. Si yo encuentro un problema, empiezo a desarrollar las habilidades suficientes para poder atenderlo. Pero es el problema el que te despierta. 100% es el problema el que te despierta. El problema que debe tener Elon Musk es hoy día, el tipo dice, la civilización en la Tierra se va a acabar en 100,000, 10,000, no sé, X años. Voy a empezar a ver cómo llegamos a Marte para colonizarla. El problema es latente. Entonces él está pensando, él tiene un problema real. Su objetivo es colonizar Marte. Nos lleva la ventaja a todos. Su billetera lo dice. No, lógico. Sí. Oye, qué interesante. Eso es lo que necesitan escuchar. El propósito es observar un determinado problema y ese problema te va a despertar, te va a mover, te va a incomodar. Incluso hasta no puedes dormir pensando en cómo puedo solucionar eso. Entonces es como que ya estás encontrando tu propósito, ya estás encaminado. Sí. El propósito no es el... Es que escucho muchas personas y eso me desespera que dicen, el propósito de vida es lo que te hace sonreír, lo que te hace motivar. Entonces, los jóvenes hoy en día están buscando mucha motivación, felicidad, y se están olvidando de los problemas. Sí, 100%. En que van a entregar valor. Y el propósito puede ir no solamente en un tema de un problema que encuentres, ¿no? Porque el problema tal vez lo vayas a encontrar porque tu propósito está claro. Y te voy a poner un ejemplo cualquiera. Y aplica mucho a un tema de dietas. Mentira, te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo hago
mi emprendimiento, no porque quiera resolver la inclusión financiera en América Latina, porque de alguna manera encontró mis habilidades en el conectado, como lo decíamos. Yo quiero resolver el problema para que mi hijo estudie en el extranjero. Faltan 10 años para que llegue a la universidad y me doy cuenta que con mi sueldo de asalariado, por muy bueno que sea, tal vez no me alcance para pagar el MIT que quisiera que vaya a estudiar allá, o Stanford, o Harvard, o Yale. No me alcanza. Entonces tengo que encontrar una forma distinta de generar ingresos suficientes para pagar, no sé, los X cantidad de miles de dólares que representa. Está ahí mi propósito de vida. Puede ser ese. Ahora tengo que encontrar la forma de atenderlo con mis habilidades. Entonces voy a ir a encontrar un problema que yo pueda atender y sepa y tenga las herramientas para poder atenderlo. Entonces el propósito puede ser cualquiera, Diego, cualquiera. Pero tiene que motivarte todos los días a pagar la serie de Netflix, gastar ese tiempo que podías haberlo usado en construir tu propósito, en encontrar, ok, voy a salir a la calle forzada y voy a encontrar un problema. ¿Qué sé hacer yo? Yo sé hacer contabilidad. Ok, voy a ver cuál es el problema que tiene de contable. Seguramente vamos a poder hacer, porque todos pasamos por un problema todos los días, impositivo. No he encontrado una startup o una fintech o alguna solución tecnológica, por ejemplo, que me resuelva ese problema de todos los meses hacer la tributación, el control y todo. No lo he encontrado. Probablemente la haya. Lo importante es tener un propósito. Un propósito. Te ponía el ejemplo de mi hijo para que podamos compararlo y decir, ok, entonces la motivación todos los días la vas a tener. Ahora encontré un problema y trabaja todos los días por ese problema. Todas las horas que puedas trabajar por ese problema. ¿No? Y seguro que vas a lograr algo. Seguro. El consejo entonces es que salgan, que se muevan, que experimenten, que estén ahí, porque... Que se pongan de pie y hagan las Porque cosas. no siempre en el libro se encuentra, ¿no? Porque muchos dicen, a ver, voy a empezar a leer mucho. Yo incentivo mucho la lectura. Pero está en la acción el efecto. Sí, la lectura te puede inspirar. Ajá. Puedes encontrar cosas muy, muy interesantes en diferentes libros y diferentes historias de vida de otras personas. Sí. Pero no esperes tener una respuesta en un libro más te voy a decir, en una lectura de 15 minutos, porque hoy día estamos un poco mal acostumbrados, ¿no? Pensamos que hay que ver un libro y en 15 minutos me tienen que resolver la vida ya ese libro, ¿no? No inmediatez del... Sí. Creo que el gran problema es que esa inmediatez no va a pasar. O sea, la inmediatez no, o sea, las cosas no suceden por suerte. Es un cúmulo de esfuerzos. Primero voy a leer todos los días. Seguramente que algo va a cambiar cuando leas todos los días. Vas a saber más cosas. Claro. Vas a ver las cosas de forma distinta. Te va a ayudar. Pero lo que tienes que hacer es encontrar lo que vas a hacer y ejecutar y hacer, construir. Creo que la clave está en ser lo suficientemente apasionado y construir todos los días. Encuentro esta analogía. Estoy recordando hace unos años atrás. Es como que la persona que quiere encontrar el tesoro tiene que pasar por diferentes procesos. Está en un lugar desconocido, no sabe dónde está el tesoro. Entonces yo creo que leer, estudiar, prepararse es crear el mapa. Donde te dice, acá está el tesoro, acá está la X. Y con ese conocimiento ahora tienes que caminar al lugar. Sí, claro, porque solamente leyendo el mapa no encuentras el tesoro. No porque te diga, aquí está el tesoro en esta X y ya obtienes el tesoro. Tienes que caminar y el caminar es la acción. 100%. Hay que ejecutar. Creo que es importante encontrar... Todos tenemos un montón de cosas que nos gustan hacer. Y si eres bueno en algo, mejor. Afilar esa hacha, empezar a trabajar esas cosas que te gustan y empezarlas a hacer, encontrar un propósito. ¿A quién le vas a resolver la vida haciendo? Intentar 1000 veces si fuera necesario, pivotar, hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentres, explotarlo, escalalo, multiplícalo. El fracaso es inevitable. El fracaso es necesario. El fracaso tiene que suceder. Tiene que estar. El fracaso es parte del aprendizaje, es la única forma de aprender. El único que no se equivoca es el que nunca ha intentado nada. Ese Correcto. Es el único que no se equivoca. Entonces el fracaso y ese es un problema de la educación, creo. Nos educan con el miedo a fallar. Correcto. La base de nuestra educación está el miedo a fallar. Si te equivocas, si te aplazas, no vas a ir a la universidad. Si no traes buenas notas, no vas a hacer. Si no, siempre tenemos al fracaso como un enemigo. Entonces,
mejor no salgo, ¿no? Exacto. O sea, mejor. Si de por medio hay fracaso, mejor no lo hago. Sí, mejor no lo hago y voy a vivir más tranquilo. O sea, es la mentalidad que nos están creando, pero la verdad es que equivocarse es la parte más importante del proceso. O sea, tienes que equivocarte para aprenderlo. Ojalá lo puedas aprender de errores del otro. Eso es lo ideal. Ojalá que los libros sirven para ayudar, pero normalmente tienes que equivocarte, si no, con toda seguridad no vas a avanzar. Ok, eso es un mensaje muy importante en esta generación de cristal, ¿no? Que se derrumba con un mínimo problema, un pequeño fracaso y dice, no estoy hecho para eso porque he invertido, y se derrumban y no quieren salir más. Pero tienen que entender que fracasar es parte de, es una materia más, que la tienes que vencer, la tienes que estudiar, tienes que rendir ese examen final y tienes que aprobar. O sea, es una materia más. Sí. Y sabes qué, creo que el problema más que en el tema de que se quiebra muy rápido, no, es que es la inmediatez. Es que todo se tiene que resolver ya. Necesito un libro que me cambie la vida ya. Necesito un podcast que me enseñe ya. Necesito algo que ya. Y no hay un proceso. Y hay que hablar desde MrBeast, que puede ser una influencia de que es fácil, hago un video y me vuelvo millonario. No, MrBeast ha tenido que hacer cuántos videos para llegar hasta donde está él. Ha encontrado lo que ya ha intentado. Apasionado, seguro que nos gana. Pero lo ha hecho miles de millones de veces. Ha gastado sus 10,000 horas, MrBeast, hasta llegar a lo que soy. Entonces creo que hay un problema que se puede generar por la difusión de contenido en redes sociales y todo lo demás, que las cosas parecen muy fáciles, ¿no? ¿Ve? Resuelve esto en 5 minutos. Y eso no sucede. O sea, esa es una realidad que hay que aterrizar, de que las cosas van a costar. Van a costar tiempo, van a costar esfuerzo, van a costar todo. Y hay que estar dispuesto a gastar esas horas en construir lo que quieres hacer o lo que vas a querer hacer, o darle tiempo para encontrarlo. Si tú tienes en ese momento un joven que está con ese proyecto en mente, está estudiando todavía, universitario, tiene una situación es cómoda, zona de confort, ¿ok? Vive con los papás, no tiene que gastar muchos recursos en él mismo, está muy cómodo, pero tiene esa mentalidad de crecimiento. ¿Qué consejo le das? Que empiece a hacer lo que necesite a una escala lo más chico que pueda. Mira, hay gente que vendiendo empanadas ha llegado a otro lugar, pero dependiendo de su situación, dependiendo de su grado de conocimiento, primero que nada, si lo puede hacer solo, bárbaro, porque ahora hay mucha inteligencia artificial. Pero creo que es siempre bueno acompañar su crecimiento, en especial en esta etapa en la que me dices. Pero sí, si su idea es cualquiera que sea, que trate la manera de probarla en chico lo más rápido que pueda. Que no se enamore de su idea. Y esto es importantísimo, porque cuando tú te enamoras de tu idea y no de la solución ni del problema, o sea, te enamoras de la solución, pero no del problema que estás atendiendo, puedes malgastar muchísimo tiempo. Entonces, que no se enamore de su solución y que empiece a iterar lo más rápido posible y lo más barato posible, hasta encontrarlo. Porque esto es una suma de intentos, errores. Probablemente con algunos elementos se disminuya la cantidad de intentos, ¿no? Y te voy a decir algún ejemplo. O sea, si eres muy joven vas a tener que equivocarte más veces. Si tienes cierta experiencia, tal vez tu experiencia haga que te equivoques menos veces. Si te rodeas de la gente adecuada, puede ser que te equivoques menos cantidad de veces. Entonces, como que esto es un tema de ejercicio. Pero ¿qué es lo que recomiendo? Tengan la idea clara, el problema que están atendiendo, y traten de resolverlo con la mayor cantidad de recursos posible. Cuando lo empiecen a resolver, piensen en escalar recién, inmediatamente. Si no lo he resuelto, hay mucha vida por delante, hay que iterar más cosas. Entonces, creo que lo primero es salir y probar. El que tiene una idea tiene que probarla, tiene que venderla a quien sea. Y venderla no necesariamente es que, ojalá que te paguen por lo que haces, pero de alguna manera convencer a gente de que lo que está haciendo y esté dispuesta a gastar, aunque sea su tiempo, en llenar un formulario. Ya te ha pagado por un servicio. Y ir probando eso. Entonces creo que ese es el consejo que le daría. Hay muchas personas que han intentado un proyecto A, pero en la búsqueda de escalarlo, de solucionar el problema, se dieron cuenta de que su proyecto
se transformó en uno B. Iban por A, y eso es la clave de lo que tú dices, de no te enamores de la solución. Porque si tienes la mentalidad abierta, te das cuenta que en vez de solucionar A, puedes solucionar B con menos recursos y de forma mucho más efectiva, porque tu mente está súper abierta y atenta a todo lo que está sucediendo. 100%. Y por eso los proyectos no son muy saludables. No porque vos te proyectas a 6 meses y tienes que cumplir las cosas, pero si vos tienes claro el problema que estás resolviendo, esto que tú dices es muy como se llama pivotar. Sí. Y se tiene que pivotar. O sea, si el camino no está por aquí, cambio de rumbo rápido y empiezo a corregirlo. Y eso es súper normal. Bancabe no ha nacido como lo que es hoy. Bancabe, yo tenía la idea de hacer un banco en algún momento. Hacer un banco digital 100%. Pero obviamente, dadas las características de muchas cosas, hemos ido pivotando hasta que hemos encontrado un modelo que se adecuaba perfectamente a las características. Pero te digo, no es el resultado de que un día nos hemos sentado a charlar con mi socia y hemos dicho, hagamos esto. Ha sido cuestión de iterar y probar, iterar y probar, iterar y probar. ¿Algún libro que recomiendes, querido él? Muchísimos libros, pero te voy a dar, ya te he dado uno que es, depende de la etapa en la que quieras estar. Lean Startup. Lean Startup de Eric Rice. Recomiendo mucho, y lo menciono en mi charla, es Outliers de Malcolm Gladwell. Ese libro es bastante interesante en lo que estamos hablando hoy día, porque él da una serie de ejemplos de cómo estas personas tan ilustres en la vida como, no solamente en tecnología, sino música, como los Beatles o Bill Gates en el ámbito de la tecnología, o no sé, te da bastantes ejemplos de por qué las personas han llegado a ser donde están y cuánto es el esfuerzo que han tenido que pasar por ese momento o las condiciones de suerte que les ha tocado en este momento. Entonces, creo que ese es un segundo libro que recomiendo para que lean. Y otro muy bueno que se puede construir desde cero, Shoe Dog, no me acuerdo la traducción muy bien, pero es un libro de Phil Knight de Nike. Ok. No me acuerdo cómo se llama la traducción, es Shoe Dog en inglés, pero es... ya lo voy a pasar, no me acuerdo, pero es un súper buen libro, explica cómo Nike se crea desde nada. El tipo no fabricaba zapatos, el tipo vendía zapatos, y cómo construye el imperio hasta lo que es hoy Nike. O sea que es un súper buen libro que lo recomiendo. Buenísimo, Abel. En especial para empezar. Lo vamos a buscar. Estamos motivados entonces para tener algunos libros. Hemos sacado mucha información importante de Abel, que es una persona que ha experimentado, tiene proyectos muy ambiciosos porque los va a seguir escalando, está trabajando en ellos. Es por eso que ha sido también seleccionado como speaker del TED, que considero que el TED para ti es muy importante, ¿no? Vital. Compartimos eso. Sí. Te voy a decir, dar un dato curioso, un secreto mío. Yo hace un tiempo de mi vida, tenía 25, 24 años, me he puesto un objetivo. He dicho, cada 5 años me he trazado un objetivo en la vida. Y el TED era mi segundo objetivo, ¿no? O sea, yo tenía que dar una charla TED, porque sé que dar una charla TED no es porque cualquiera la da primero, sino tienes que tener algún mérito para ser invitado a dar una charla TED. Entonces creo que para mí es importantísimo. Estoy súper feliz. Para mí ha sido una gran universidad el TED, porque cada charla que te inspira, te aprendes, sacas información tan importante que quizás un libro entero de 500 páginas no te lo da, pero una charla de 13, 14 minutos te nutre muchísimo. Sí, muchísimo. Yo te digo, como esto, cargo muchos años de querer hacer una charla y ojalá algún día esté en Vancouver en TED. No, me imagino que sí, me imagino. Con los proyectos que tienes y la ambición que tienes, vas a llegar muy lejos. Abel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo vamos en música? ¿Qué estilo te gusta? Me gusta todo. Me gusta mucho el reggae. Ok. El reggae, Bob Marley, me gusta mucho. Buenísimo. Algo más nacional del reggae. Algo más nacional. Yo solo conozco, te juro, creo que ni siquiera es reggae al 100%, es Matamba. Matamba. Me gusta mucho Matamba. Me gusta de todo, oye. Sí, me gusta todo. Soy romántico de vez en cuando. Me gusta Montaner. Me gusta mucho Montaner. ¿Algún hobby que esté fuera de tus proyectos? ¿Algo que te limpie la mente? Sí, que te haga sentir bien. Mira, últimamente me gustaba mucho correr. Me gusta mucho correr, pero últimamente le he dejado de dar muchas horas, pero
pero me gusta mucho. Al deporte. Sí. Buenísimo. Ahí conocimos algunos detalles un poquito más a profundidad de Abel. Espero que no sea la última vez, querido. No, por favor, estás bienvenido siempre. Yo cuando esté en Santa Cruz te voy a contactar. Tengo algunos proyectos igual de grabar algunos podcasts allá, a ver si lo podemos hacer en un lugar interesante allá en Santa Cruz. Sí. Una segunda parte para entrar a profundidad más, a detalle. Vamos a estar atentos a los comentarios también de las personas. Se va a difundir, ya saben, mis queridos amigos de Revive, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube el capítulo completo y partes relevantes en las demás plataformas. Querido Abel, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Bienvenido siempre a Revive. Muchísimas gracias, querido Diego. Y cuando estés en Santa Cruz te esperamos. Las puertas de Bancame están abiertas en la oficina para que podamos armar un estudio y empecemos a hacer el podcast. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta el siguiente capítulo de Revive.